Estimada profesora, el día de hoy el grupo conformado por Victoria Herrera, Carlos Pajares, Andrea Quispe y quienes habla Diego Escalante hablaremos acerca de la actuación de la educación en el Perú. Por ello lo hemos dividido de la siguiente manera. Primero en introducción, el gobierno de Manuel Odría, Juan Velasco Alvarado, Alberto Fujimori, Ollanta Humala, las entrevistas y por último conclusiones. Con respecto a la introducción, la educación es el pilar para toda sociedad, es donde los más jóvenes adquieren el conocimiento, principalmente individuos, y se forman para su futuro. Siempre se centra si en las nuevas reformas serán beneficiosas o perjudiciales para los más jóvenes. Primeramente, debemos establecer que las leyes que afectan a la educación son en dos ramas. La educación básica, que va desde inicial hasta secundaria, y la educación superior, donde se encuentran las universidades. Si hablamos de reformas que destacaron durante el ochenio de Odría, no podemos dejar de lado su labor en educación. Para entender la situación de aquel entonces, por esos años, el auge de este sector era una necesidad que debía reforzarse, pues se expandió el llamado mito de la escuela, que consistía en lograr la movilidad social, el ascenso social, a través de la educación. El cambio empezó desde mucho antes de que Odría fuera presidente de manera constitucional, pues recordemos que comenzó su mandato en 1948 como militar. En este periodo demostró su interés por este sector creando el Fondo de Educación bajo la Junta Militar, y es en 1950 cuando gana las elecciones y se vuelve presidente electo hasta 1956. Durante este periodo se destinó el porcentaje presupuestal más alto del siglo, lo que permitió hacer realidad la mayoría de propuestas dadas por el Plan Nacional de Educación. Dicho plan, creado por Juan Mendoza Rodríguez, ministro de Educación, y también quien haría este informe que es muy detallado, que definió los objetivos, la metodología y propuso una organización escolar estandarizada. Este plan luego también sería conocido como el Plan Mendoza por el autor. Así como la planificación de unidades escolares, también sería una planificación sobre el magisterio y textos académicos. Es decir, esto sentó las bases de una buena planificación educativa. Para dar algunos ejemplos que fueron realidad, están la creación de las grandes unidades escolares, o sea, colegios enormes que tenían diseños de construcciones militares que lograban albergar a hasta 10.000 alumnos repartidos en 3 turnos y que permitían aprovechar todos los recursos educativos, también la mejor formación de los maestros de todos los niveles, como también el edificio Javier Alzamora Valdés, que fue la sede del Ministerio de Educación por muchos años. Por lo tanto, este plan significó que lo que la población llevaba muchos años reclamando, una educación para las grandes mayorías. El 3 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado da un golpe de Estado iniciando de esta manera su gobierno. Es debido a que, según él, se necesitaban cambios urgentes que modificaran la desigualdad social que se vivía en esos tiempos y que se presentaba en todos los ámbitos, siendo una de ellas la reforma educativa que les voy a hablar a continuación. Al haberse realizado un estudio sobre la situación educacional en el país, ubicándola como el centro de la problemática, Juan Velasco Alvarado decide dar un mensaje a la nación en la que plantea que si la reforma educativa no fuera profunda, no fuera eficaz, no cumpliera con su papel, sería imposible garantizar la prosperidad o la preservación de las reformas que estaban surgiendo paralelamente a esta, porque el objetivo en sí era que se lograra la gran transformación. De ahí que la reforma educacional es la más compleja e importante. ¿Pero por qué compleja? Porque se presentaban signos críticos, como por ejemplo el analfabetismo que seguía creciendo, la ausencia del sistema de recuperación, es decir, los estudiantes que no culminaron sus estudios y para los que recibieron una mala educación, y por supuesto, la educación al servicio de la minoría. Por primera vez en la historia se va a presentar un sistema educativo que una a toda la población, que esté al alcance de todas las masas, garantizando la formación de un nuevo peruano, de un nuevo ser. Se resaltó la gratuidad de la enseñanza como una necesidad, siendo sostenida por el Estado. Incluso hasta mediados del siglo 75 se distribuyeron aproximadamente 1,5 millones de textos a los estudiantes, mostrando una vez más que esta reforma era integral.
Finalmente, y de suma importancia, tenemos la participación de los profesores como un factor clave para el desarrollo de esta reforma. Pasando con el gobierno de Alberto Fujimori en los años 90 y 2000, se puede encontrar las reformas educativas neoliberales, principalmente debido al modelo económico de aquel entonces, y con ello las exigencias por parte de organismos internacionales en el rubro de educación y economía. Tras el Fujishock en los años 91 y 92, tuvimos el primer programa de acumulación de DEC, que sirvió para acumular los derechos que luego sirvieron para limpiar los atrasos del Perú con el FMI. Esto principalmente debido a la crisis económica que vivía en el Perú. De ahí, la educación comenzó a tener un sentido mercantilista y de capital humano. Se comenzó a ver desde la oferta y la demanda como si fuera una empresa. De ahí es donde aparece la privatización de instituciones educativas, facilidades para la privatización educativa en 1992 con la Ley 699 que establecía la cesión de uso. Con ello, el Estado comienza a alejarse más de la educación para dar pie al capital privado. Desde 1995, cada centro educativo se convirtió en un proyecto educativo para que realicen actividades destinadas a la obtención de ingresos propios. La Ley 26549 incentiva al sector privado. Esto reafirmando el hecho de ver la educación desde un punto de vista empresarial. Pasando al ámbito social que tiene la educación, se puede ver la intervención en instituciones de educación superior por parte de los militares. Esto principalmente debido al contexto del terrorismo, donde las organizaciones terroristas inmiscuidas en la educación superior, como vendrían a ser Sendero Luminoso o el MRTA. Tenemos el caso de San Marcos, donde se menciona, en cambio, para expresar posiciones a favor de la lucha armada, pegaba pronunciamientos en las paredes, caracterizados por ser escritos con letras rojas, algunas veces sin firma o firmados por el denominado Partido Comunista del Perú. Esto según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Por ello, se decide la intervención de autoridades en diversos centros educativos con el fin de eliminar este tipo de ideologías, como se puede observar en la imagen, militares con balas de pintura para eliminar estas firmas por parte de los grupos terroristas. Llegado el 2011, las elecciones fueron ganadas por Ollanta Humala Tazo, con el Partido Nacionalista Peruano, cuya ideología se basó en la socialdemocracia y el nacionalismo. En cuanto a la educación rural, 2 de cada 100 estudiantes fueron calificados con buen rendimiento académico en las áreas de matemática, comprensión lectora y ciencias. Esto indicaba el bajo nivel educativo que teníamos en dicho entonces. La sociedad peruana continuaba además con el pensamiento de aprender para progresar, el llamado mito de la escuela. En el gobierno de Ollanta Humala se realizaron diferentes programas. Estos son, por ejemplo, la creación de colegios de alto rendimiento, los cuales se dieron en este gobierno. Sin embargo, tuvo una fundación anterior en el 2009, únicamente con el gobierno anterior. Caliwarma fue otro programa nacional de alimentación escolar, el cual fue de manera integral con la educación. El 4% del PBI fue destinado para la educación. Esto indica un alto porcentaje e importancia que se le daba a la educación. El sueldo de los maestros incrementó en un 40% gracias a las huelgas que se daban en dicho entonces, y se llegó a cumplir así la promesa que el presidente ofertaba en sus meetings de campaña. El programa Beca 18 fue súper importante, el cual los estudiantes reciben financiamiento académico mediante un paquete de estudios de pregrado en universidades y estudios técnicos en institutos públicos y privados y extranjeros a jóvenes con muy bajos recursos económicos. En 2014 se crea la SUNEDU. Esta en reemplazo de la Asociación Nacional de Rectores con el objetivo de garantizar una educación universitaria de calidad mediante el licenciamiento y fiscalización del Servicio Educativo Superior Universitario. Esto se complementó con la creación de la ley universitaria, la cual sería la formalización que garantiza la convivencia entre la autoridad universitaria y rectoría del Minedu. Sí, se dieron muchas reformas en la educación peruana, ¿no? Una reforma de la educación con el gobierno de Velasco, ¿ya? Después vino las reformas educativas que cada gobierno han planteado, solo son copias de otros sistemas educativos que nunca han dado ningún logro bueno, ¿no? Por ejemplo, como te dije, ¿no? De que verificar decisiones concretas, ¿no?
Por darle un presupuesto a la educación hace también que no se le revalore la docencia. En los últimos tiempos un poco ha cambiado eso, ¿no? Pero eh, la única reforma que hasta ahora, pues, o sea, es que quieren consolidar es esto, ¿no? De cambiar de una educación conductual a una educación más de competencias, ¿no? Buenas tardes. ¿Nos podría responder algunas preguntas acerca del tema educativo y algunos gobiernos de la historia del Perú? Claro. Primera pregunta. ¿Cómo fue su formación académica en el nivel superior y en secundaria? ¿En qué gobiernos? Mi formación secundaria se dio durante el gobierno de Alan García y mi formación superior en el gobierno de Fujimori. Referido a ello, ¿qué fue lo que más le disgustó o le pareció importante con respecto al tema de la enseñanza dada por el gobierno durante su etapa como estudiante? En el gobierno de Alan García lo que más me disgustaba era la inseguridad por el terrorismo que se vivía en esos años. Y sobre la enseñanza secundaria, sobre todo era muy básica y fomentaban el memorizar datos como fechas, nombres, en general datos específicos. ¿Qué tanto se nota la diferencia cuando estaba como estudiante y cuando estaba en la educación superior referida a la enseñanza? En educación superior recién se fomentaba el análisis y el juicio crítico, a diferencia del colegio. ¿En qué gobierno cree que se sintió un mayor cambio en cuanto a reformas educativas? ¿Cómo impactó en su reforma de enseñanza? Considero que en el gobierno de Fujimori fue mejor en la parte educativa, con un impacto positivo. Y eso fue en mis estudios universitarios, el acceso, por ejemplo, a contar con sistemas informáticos para realizar nuestros trabajos y el inicio y el acceso a información a través del Internet. ¿Considera que el sector educativo privado se ha visto beneficiado gracias a los últimos gobiernos a comparación del sector público? ¿Cómo ve el sector público a comparación de hace unos años? En general considero que ambos. El sector privado tiene colegios con buen nivel, fomentando ahora desde el colegio se promueve el juicio crítico, más participación del alumno, el trabajo en equipo y también la enseñanza de idiomas como el inglés o en francés o los programas de bachillerato internacional. En el sector privado, el fomento de colegios de alto rendimiento también es importante porque apoyan a estudiantes calificados. Muchas gracias. De nada, muchas gracias también. Bueno, queridos oyentes, como han podido escuchar en las dos entrevistas, haciendo un síntesis de todo este tema que hemos abordado hoy, todos los gobiernos tienen en común el deseo de ayudar a la población a través de diferentes reformas. Sin embargo, solo algunas de ellas llegan a ser eficaces. Los avances son que los alumnos, gracias a ayudas del Estado, pueden estudiar a pesar de las limitaciones económicas. Es necesario que aprendamos del pasado y fuentes certeras para lograr una buena interpretación del presente y contribuir de manera adecuada al país en pro del crecimiento y el desarrollo democrático de la sociedad peruana, de una sociedad igualitaria y con libertad. Muchas gracias.